Todos hemos oído hablar de la Torre de Babel, descrita en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra de Dios narra que los hombres, quienes hablaban un solo idioma, decidieron construir una torre que llegara al cielo. Cuando Dios vio lo que estaba ocurriendo, decidió que a partir de ese momento hablarían distintas lenguas, lo que les haría imposible la comunicación entre ellos mismos. Te pido que te detengas en lo siguiente. La Biblia habla específicamente de confusión. Pues bien, en la actualidad, esa confusión la encontramos en todas nuestras naciones. El idioma, ese que heredamos de nuestros antepasados, ha sido secuestrado, destrozado y resignificado por modas e ideas peregrinas, hasta convertir las palabras en engaño. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Salmos, capítulo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Salmos, capítulo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Además de los lenguajes que están de moda, esos que quieren imponer a como dé lugar, persiguiendo con ferocidad a quienes se oponen, estamos presenciando cómo se está cambiando el significado de las palabras, llegando a pervertir el lenguaje hasta no comprenderse. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es claro frente a la necesidad de rechazar la perversión del lenguaje. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestro compromiso con Dios es hablar lo que Él quiere que hablemos. Además, para nuestro Señor Jesucristo, es importante que hablemos solo palabras rectas, palabras que edifiquen y transmitan la gracia de Dios a quien nos escuche. Y esto, mi querido hermano, solo es posible si utilizamos un lenguaje que se entienda. Por desgracia,
Esas confusiones han llegado también al cristianismo. Según algunos líderes, la palabra pecado es inconveniente e inútil, ya que golpea la sensibilidad de quienes asisten a las reuniones y los lleva a la incómoda confrontación con sus propias historias, lo que les causa dolor y heridas supuestamente innecesarias. Pero nuestro Señor Jesucristo y Jehová de los ejércitos nos han dado un mandato completamente distinto. De hecho, Dios nos pide que exhortemos y reprendamos, porque es mejor el dolor temporal del arrepentimiento que el sufrimiento permanente de perder la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Estás viviendo una tormenta? ¿No encuentras salida a los problemas que estás enfrentando? ¿Sientes que estás a punto de desfallecer? ¿Estás convencido de que ya no puedes más con la vida y las dificultades? Hay una gran noticia para ti. Los problemas de hoy, mañana serán solo recuerdos. Nuestro Señor Jesucristo lo hace posible. Él está a una mano de distancia para ayudarte y también para escucharte y respaldarte. No estás solo. Jesús está a tu lado y quiere que lo busques para que deposites todas tus cargas en Él. Anímate a buscar a Jesús. Su palabra está vigente, es viva y es eficaz. Sintoniza nuestra emisora, La Victoria en Jesús, en donde podrás disfrutar de la música que necesitas para sanar tus heridas y conocer a nuestro Señor Jesucristo. La Victoria en Jesús, el lugar de tu encuentro con nuestro Señor Jesucristo. www.lavictoriaenjesus.com. Así las cosas, evitan referirse al pecado en general, haciéndolo indispensable para no mencionar los pecados que la Biblia señala literalmente. Por tal razón, prefieren hablar de errores, desaciertos y fallas, lo que saca a Dios de la ecuación, pues el pecado desagrada al Señor, mientras que las faltas pueden ser tan variadas y etéreas que incluso podrían estar contempladas únicamente en un código judicial y no en la justicia de Dios. Por eso, necesitamos hablar la verdad y reprender a quien se expresa con engaños, sobre todo cuando dice predicar la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículos del 18 al 20. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Hoy están de moda los discursos relativistas y motivacionales que fomentan una actitud mental positiva, lo que lleva a la gente a concentrarse en lo que cree es todo lo bueno de la vida, de paso, eliminando del mensaje las consecuencias del pecado en el hombre. Por ejemplo,
excluyen pecados sustantivos como el adulterio y la fornicación, pues son dos pecados inherentes a la búsqueda de los placeres que pueden disfrutar en la existencia. Mira lo que dice al respecto Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 7. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Para entendernos, debemos hablar un mismo idioma. Señalar el pecado y definirlo específicamente debe ser parte del idioma de todos los cristianos, pues sólo así se lleva el mensaje de salvación. ¿Cómo va a saber alguien que está en fornicación si no sabe de qué le están hablando? ¿De qué se va a arrepentir si no sabe que está pecando? ¿Cómo va a tener un corazón agradecido si ignora lo que nuestro Señor Jesucristo pagó por él en la cruz del Calvario? Hoy por hoy estamos inmersos en una Babel pseudocristiana, en la cual muchas de las palabras escritas en la Biblia han sido despojadas de su significado para adaptarlas a las agendas de la modernidad. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? La respuesta es contundente: obedecer al Señor Jehová de los ejércitos. La Biblia es clara en la descripción de lo que viene pasando con el lenguaje, no solo en las naciones, sino también en las congregaciones. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 11, dice lo siguiente: Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No ignoremos el significado de las palabras de la Biblia, pues fueron proferidas por nuestro Señor Jesucristo. En nada aprovecha la manipulación del lenguaje, pues con ella todo termina siendo como una nueva torre de Babel, en la que somos extranjeros en la iglesia de Cristo y terminamos de esa manera condenados a la imposibilidad de entendernos y conocer los planes reales de Dios para su creación.